El tema de hoy se llama pactos. Les voy a leer una pequeña definición de pactos según la Biblia. Dice que en la Biblia un pacto es un acuerdo entre Dios y su pueblo o entre dos o más partes, donde se establecen promesas y obligaciones. Los pactos son un tema central en la Biblia y son la base del plan de Dios para restaurar a la humanidad. Si nosotros vemos en la Biblia, eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar diferentes pactos. Vamos a ver un antiguo pacto. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8, versículos del 7 al 13. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que cuando nosotros por alguna razón le fallamos a Dios, tenemos que volver a pactar con Él. ¿Sí? Porque el anterior lo invalidó Dios, el anterior pacto que teníamos con Dios, lo invalida Dios, lo invalidamos nosotros por fallar. Él no invalida, Él no falla. Entonces, al nosotros fallarle, como en este caso el pueblo de Israel, fue necesario hacer un nuevo pacto. Dice, si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo, viene el día que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto. Ahí cuando lo saca de Egipto, ahí existe otro pacto. ¿Ok? Dice, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron. Por eso, no me preocupé más por ellos. Voy a hacer una pausa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros fallamos en el pacto con Dios? ¿Qué nos pasa a nosotros si no hacemos un nuevo pacto con Él? Lo mismo, ya no se preocupa por nosotros. Nosotros le fallamos, Él se aleja. Y por eso es que nosotros, aun como cristianos, nos podemos pasar, nos podemos reunir, podemos orar, podemos ayunar, pero si no hacemos un nuevo pacto, en este caso nos arrepentimos, le pedimos perdón, volvemos a pactar con Él, Él se aleja. Por eso es que la vida de muchos cristianos no cambia. No porque esté mal la Biblia, no porque esté mal Dios, ¿sí? Sino porque tal vez no se arrepienten de corazón, o tal vez solo se arrepienten para quedar bien, no lo sé, ¿sí? Pero cuando hay un pacto de por medio, cuidado, ¿sí? Dice, pero no lo cumplieron y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. ¿Amén? Por eso es que cuando una persona que recién conoce de Cristo, tenemos que guiarlo. Se le conoce en el cristianismo como la oración de fe, ¿sí? Cuando reconocen al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahí es cuando hacen su primer pacto con Dios, ¿ok? Y ya de ahí, no es el tema, ¿verdad? Pero de ahí todos sus pecados dice que son borrados, Dios los olvida y son echados en el fondo del mar, ¿sí? Pero de ahí en adelante, todos los pecados que cometamos
También, si nos arrepentimos, volvemos a pactar, Dios nos perdona, pero esos sí quedan escritos. Esos ya no se van al fondo del mar, para que no se confundan. ¿Sí? Porque si no, entonces seríamos un cristiano común. Peca, se arrepiente y ya se fueron otra vez los pecados al fondo del mar. Entonces yo te preguntaría, ¿cuántas veces murió Cristo? Para que cada rato lo quieras estar crucificando. Cristo murió por el perdón de nuestros pecados, pero no murió para que estés peca y peca y peca, o estemos peca y peca y peca. ¿Ok? No hay que confundirnos. Por eso es que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y de ahí en adelante pecamos, eso sí va a quedar escrito todo. Todo va a quedar escrito en los libros de Dios. Que cuando sea el día del juicio, ahí van a ser abiertos. Y el libro de la vida, que ese es otro, donde están escritos los nombres de los que van a ser salvos. Por fe, que todos nosotros seamos salvos, ¿verdad? Pero depende de nosotros si cuidamos esa salvación o no. Entonces, un nuevo pacto, también conocido como Nuevo Testamento, es una nueva promesa de Dios a la humanidad. ¿Sí? Solo a través de Jesucristo hacemos un nuevo pacto con Dios. ¿Sí? Entonces, si tú quieres pactar con Dios y solamente porque un pastor está ahí contigo y vas a pactar con Dios y es que el pastor fue testigo, no. El pastor no es el que va a pactar por ti con Dios. No hay que confundirnos. El pacto que hagamos con Dios es solamente y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Que un pastor, un hermano o alguien, un predicador nos guíe es diferente. Pero todos los pactos que nosotros hagamos con Dios solamente quedan confirmados por el Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay nadie más, ningún otro intercesor. Nadie más. Vamos a la escritura, a Lucas 22, del 14 al 20. Nos regresamos a los evangelios. Lucas 22, del 14 al 20. Los que estamos actualmente casados, ¿a dónde encuentras un pacto? En el matrimonio. Ese es un pacto. ¿Sí? Que hiciste delante de Dios para unirte a tu esposo o a tu esposa. Y ese es un pacto muy grande para el ser humano. ¿Ok? Y así, si te das cuenta, hay muchos pactos que vamos a encontrar. Nuestra vida está llena de pactos. Pero ojo, recuerden que el enemigo de nuestras almas es imitador. Y él va a tratar de buscar la manera en que pactes con él. ¿Y cómo? A través del pecado. No necesitas hacer un pacto como un satanista o algo así. Con el pecado, ahí haces lazos con él, te enlazas. Vamos a ver entonces Lucas 22, del 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Esto también nos va a incluir a nosotros si perseveramos para cuidar nuestra salvación. ¿Ok? Ahí en este gran banquete estaríamos incluidos también nosotros. Luego tomó una copa de vino y dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa de vino y dijo: este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Entonces, ¿quién será ese gran pacto
entre Dios y nosotros. El Señor Jesucristo, lo acabamos de leer. ¿Sí? ¿Y cómo fue su pacto? Fue un pacto de sangre, al derramar su sangre en la cruz, al dar su vida por nosotros. Ahí ese es el pacto más grande para el ser humano. Pero por eso es que ya no es necesario hacer más sacrificios como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que hacían sacrificios para el perdón de los pecados, ¿sí? Hoy en día ignoro, pero me imagino que todavía hay quien sigue haciendo sacrificios para que Dios perdone sus pecados. ¿Quiénes estarían haciendo sacrificios? En este caso de animales. Muchos del pueblo de Israel, sí, que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Y alguno que otro supuesto judío que no son judíos, ¿verdad? Que no son de ninguna tribu, pero dicen que son judíos, ¿ok? ¿Sí? Ya no saben ni qué son, pero algo son. Pero hijos de Dios no, con la pena. Entonces, si el Señor Jesucristo ya hizo ese gran pacto por nosotros, que ya no necesitamos más sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador, como el Mesías, ¿sí? Entonces, ¿por qué deberíamos seguir haciendo pactos o renovar pactos con Dios? Porque a veces le fallamos, de alguna manera, con la mente, con los pensamientos, con alguno de nuestros sentidos, ¿sí? Incluso cuando estamos pasando por alguna prueba muy fuerte y dudamos, también le fallamos con incredulidad, ¿sí? ¿Al Señor le agrada que seamos incrédulos? No, no le decía a Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y era uno de sus apóstoles. Pero nosotros a veces nos justificamos, ay, si Tomás dudó, porque yo no. Pues si Tomás se avienta un pozo, tú también. ¿Por qué muchas veces nos queremos comparar con los que le desobedecían y le fallaban a Dios? ¿Por qué? Porque no tratas de compararte a lo mejor como el apóstol Pablo, ¿no? Él era el único que en la Biblia decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sí, nuestro blanco perfecto es el Señor Jesucristo. Pero si te justificas diciendo, ah, pero Él es el Hijo de Dios, bueno, entonces, imita a un ser humano, imita a Pablo. Él era imitador de Cristo. ¿Qué me vas a decir? Ah, pero es que él era Pablo. Vamos a poner miles y miles de excusas. Siempre vamos a poner pretextos. ¿Sí? Que si todos los cristianos le fallan a Dios, ah, pues ahí voy yo también. No podemos decir como borrego, sería como cabrito. Y los cabritos van a estar separados de Dios. Entonces, si el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros derramó su preciosa sangre en la cruz y a través de esa sangre nosotros somos purificados y perdonados y lavados, ¿por qué muchas veces queremos volvernos a ensuciar? ¿Por qué? Y nos queremos volver a justificar. Ah, pues si el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, le fallaba y le desobedecía, yo también soy ser humano. Pero nosotros tenemos más ventaja, ¿sí? Porque a través de todos los que ellos pasaron, de todo lo que ellos le fallaron a Dios, lo podemos leer. Porque ya podemos leer las consecuencias que ellos tuvieron por haber fallado. Pero a veces estamos esperando, ah, ya, a mí no me va a pasar, ¿no? La realidad, y yo no uso esa palabra, mi esposa aquí está de testigo, yo estoy en contra de usar la palabra necio, pero a veces sí somos necios, con la pena. Si ya nos están diciendo, cuídate, deja de hacer esto, deja de comer esto,
deja de participar en esto, y ahí vamos, ¿no? ¿Y qué decimos? Es que el Señor está conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque pase por fuego, no me quemaré. ¿Y cuántos cristianos han caído? ¿Por qué? ¿Por qué caerán? Yo no estoy exento de caer. Dice la palabra, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Pero ¿por qué un cristiano caerá en el pecado? Porque se confía. Cree que el pacto que hizo con el Señor no lo ha roto. Y a veces hasta con el pensamiento rompemos el pacto, ¿no? Está como cuando alguien quiere empezar a ayunar. ¿Y cuál es la principal pregunta que hace? ¿Cómo empiezo a ayunar? Yo siempre les digo, cuida tu boca. O sea, me dicen de no comer, no, de no hablar cosas que no debes. Ya cuando puedas controlar tu boca, dejar de comer es muy fácil. No pelees una semana con nadie. No digas malas palabras. En una ocasión así empezamos en un grupo. Al segundo día, no, pues ya caí, ya no voy a poder ayunar. Ya me enojé con el esposo, con la esposa, con los hijos, ya peleé, ya dije groserías, ya me enojé. ¿Ves? Dejar de comer es fácil. Nada más que te pongan en ayuno para hacerte unos análisis al otro día, vas a ver. ¿A poco no es fácil? A lo mejor al otro día te quieres comer el doble, pero ayunaste. Pero sujetar tu lengua. Cuando pactas con el Señor, ¿qué le dices? Señor, te prometo que ya no voy a decir groserías. Y a los días, ahí están las groserías. ¿Qué pasó con el pacto? Porque lo rompimos. ¿Cuál es la excusa? Es que usted no sabe cómo me hicieron enojar. Como te hayan hecho enojar. Al Señor Jesucristo lo estaban matando y leen la Biblia a ver qué mal palabra les dijo. Ninguna. Y a ti, porque luego te dicen que eres enojón, explotas. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos de que nos digan la verdad. ¿Sí? Entonces, si el Señor Jesucristo ya derramó su preciosa sangre, es el nuevo pacto para que fuéramos perdonados, para que todos nuestros pecados fueran perdonados. ¿Sí? Él nos lavó con esa sangre preciosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba cuando hacían los sacrificios de animales? ¿Sí? Al derramar su sangre, ahí pactaban con el Señor y le pedían perdón por sus pecados. Entonces, si el Señor Jesucristo ya dio su vida por nosotros y derramó su preciosa sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo valorar ese sacrificio? ¿Por qué? ¿Tú solo te has comprado un par de zapatos? ¿Tú te has comprado tus zapatos hoy en día? ¿Sí? Los pateas como cuando eras niño para ver si se destruyen y se rompen. ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo haces? Porque ya te costaron. Así pasa con el sacrificio del Señor Jesucristo. Como no nos costó, ni siquiera un piquete en el dedo nos dimos, no lo valoramos. ¿Cuándo empezamos a valorar? Cuando empezamos a pasar pruebas grandes. Que estamos al borde de la muerte, que tenemos alguna situación muy difícil. Ahí es cuando empezamos a valorar. ¿Sí? Y ahí yo lo he visto en muchas personas. Como ejemplo, también yo, ¿no? Después de una prueba muy fuerte, queremos que todos los días haya reuniones, queremos todos los días escuchar prédicas, nos la pasamos todo el día escuchando alabanzas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de que pasáramos un jalón de orejas? Si podemos estarlo haciendo respetando el pacto que hicimos con el Señor, ¿no? ¿Qué le decimos al Señor? ¿No? Los famosos propósitos de Año Nuevo del mundo. Digo del mundo porque no sé si tú también lo haces, ¿sí? Yo he aprendido a tener pactos con Dios, a hacer pactos con Él, no propósitos, pactos. Y sé la consecuencia si le desobedezco.
¿Qué le has dicho al Señor? Señor, ahora sí te prometo que no voy a faltar para reunirme, ¿no? Ay, hermano, pero es que en estas fechas llega la familia de los Unites. O sea, si vengan de China, tú tienes un compromiso con Dios, no con el hombre, ¿no? Digo, me equivoco. Dime si me equivoco. ¿Con quién pactaste? ¿Con un pastor? Al pastor le dijiste, yo le prometo que no voy a dejar de ir a la iglesia, en agradecimiento a lo que Dios hizo en mí. No, el pastor, vas o no vas, va a predicar. Si hay uno, dos o nadie, va a predicar. En mi caso, si llegan, voy a predicar. Si no llega nadie, están en línea. Si nadie se conecta en línea y nadie viene, va a quedar grabada la reunión. En algún momento alguien la va a escuchar. Pero no por eso me voy a desanimar. Ay, no, ya no voy a predicar porque ya nadie viene. Yo no pacté con ustedes, perdón la expresión. Yo pacté con Dios, de servirle a Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo le estás, cómo estás respetando el pacto o los pactos que hayas hecho con Dios? ¿Qué has pactado con Él? ¿De amarlo por sobre todas las cosas? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Lo buscas de verdad? La salvación es individual. Ayer lo veíamos en la reunión de ayer. ¿Sí? Que muchas veces alguien de nuestra familia practica el pecado, peca y participamos con él y la consecuencia también viene para nosotros. La salvación es personal, ¿sí? Pero ¿qué hacemos muchas veces en una familia? Si de tu familia uno o dos se congregan, ¿no? Y a uno le salió un padrastro, ay, el sábado me salió un padrastro, no puedo, me duele mucho, no voy a la iglesia. Toda la familia le duele el padrastro. ¿Por qué? Suena chistoso, pero es real, ¿no? El esposo que dice, ¿cómo te voy a dejar si te sientes mal? ¿Eres doctor? No te vayas, quédate ahí para estarle poniendo, no sé, el suero o los medicamentos, pero no eres doctor. ¿Qué vas a hacer? Mejor busca a Dios, ve a orar y cuando regreses, tu familiar ya va a estar sano. Digo, es un consejo que te doy porque yo he visto también eso. ¿Sí? Una vez a mí me tocaba predicar y le habló al pastor. Un día antes le digo, ¿sabe que tengo temperatura? Me siento muy mal. Yo creo que no voy a ir. Me dice, está bien, como tú veas. No me dijo, oye, ¿cómo voy a creer si te toca predicar a ti? Al otro día temprano, con malestar, con temperatura, me dice el Señor, ¿qué esperas? Alístate, porque en mi presencia vas a ser sano. Me fui con temperatura, me sentía yo muy mal. En las alabanzas se fue todo. ¿Por qué? Porque hay un pacto. El Señor Jesucristo se llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y por su llaga hemos sido sanados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? El creer, el respetar los pactos que has hecho con Dios, ¿sí? En valorar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nunca vivas agradecido con un pastor. De la manera en que Él te ayude, en oración, moral, económica, como Él te apoya en algún momento, si te dedica 2, 3 horas de su tiempo, si está un mes, 2 meses, 3 meses hablándote de Dios y orando y estándote apoyando en algún proceso, es su trabajo. No le agradezcas nada. Dale gracias a Dios, ¿no? ¿Qué le decían los discípulos al Señor Jesucristo? Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre los enfermos sanan. Y el Señor Jesucristo prácticamente les dijo, ay, porque se gozan. Gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, si haces algo para Dios, gloria a Dios. Es tu trabajo. No esperes que nadie te lo agradezca. ¿Sí? Ni esperes un reconocimiento. Ay, porque no. Y todo lo que hagas siempre hazlo en lo oculto, que nadie sepa. Solo por medio de Jesucristo se hace un nuevo pacto.
Estamos en Lucas, vamos nuevamente a Hebreos 9, pero ahora 9, del 15 al 23. Así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos. Cuando servíamos al primer pacto y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero Moisés anunció los mandamientos de la ley en todo el pueblo. Luego tomó lana roja y un ramo de hisopo y los mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. ¿Y qué fue? ¿O qué es? La sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y ahí es donde somos purificados y nuestros pecados son perdonados. ¿Ok? Por eso, aunque el cristiano común diga que no debemos usar esa palabra, que la sangre de Cristo tiene poder, bueno, es porque ellos ignoran el área espiritual, la guerra espiritual, donde hay un gran poder con la sangre del cordero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el pacto que el Señor, que Dios hizo con la humanidad a través de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es el último sacrificio que se hizo para Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú hagas no son sacrificios. O sea, no pienses que el ponerte en ayunar estás haciendo un sacrificio para Dios. Eso no es un sacrificio. Hazlo como un agradecimiento para Dios. Cuando llevas ayunando más de 3 días sin nada, ni siquiera un trago de agua, vas a ver cosas celestiales, cosas maravillosas. No porque estés alucinando, es porque te metes en el ámbito espiritual muy fuerte. ¿Sí? Tu comunión con Dios va a ser más poderosa. Vas a ver la gloria de Dios. Y si le aumentas el orar y ayunar, dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que me han platicado de todo lo que puede hacer Dios. Ora y ayuna, pacta con el Señor y no solo te van a platicar, tú vas a testificar de las cosas grandes y maravillosas que el Señor va a hacer en tu vida. Y que incluso tú puedes ver en la vida de muchas personas cuando ores por ellos. Pero necesitamos tener una comunión muy fuerte con el Señor. Pactar con Él. ¿Sí? Pactar con Él. Muchas personas piensan que el dar, y no es porque yo esté en contra de dar diezmo o dar ofrenda, o sea, si es bíblico, si lo respalda la Biblia, pero si tú quieres pactar con el Señor, pactale tu obediencia. Pactale dejar de practicar el pecado. ¿Sí? Porque en una congregación te pueden decir en ese momento, dale a Dios todo el dinero que traes. Y todos lo dan. Pero si yo les digo, pacten con el Señor hoy de que van a dejar de practicar el pecado a partir de ya no van a pecar más. ¿Qué van a decir? Mejor dejo todo mi dinero. Ajá. El Señor es dueño del oro y la plata, de la tierra y de su plenitud. Él es dueño de todo. ¿Sí? Por eso yo casi no predico sobre el diezmo, sobre la ofrenda.
Es bíblico, sí es bíblico. ¿Sí? Pero mi principal misión es hacerles entender y que entendamos que la venida del Señor Jesucristo está pronta y que Él no quiere que nos perdamos, que Él no quiere que nos quedemos, que Él no quiere estar separado de nosotros por la eternidad. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros nos aferramos a estar alejados de Dios? Tú me puedes decir, pero si todos los domingos voy, no es de que te congregues, es de que tu vida personal con Dios no tiene a veces comunión. ¿Sí? Podemos ver en la Biblia cómo el mismo Señor les hacía que se aprendieran la palabra de Dios de memoria. Tal vez puede haber alguien que me diga, yo me sé la Biblia de memoria. Gloria a Dios. Yo te preguntaría, ¿la aplicas? ¿La vives? Tal vez yo me sé uno, dos, tres, no sé cuántos versículos de memoria. Yo no me la sé de memoria, pero trato de leerla y aplicarla. Me esfuerzo. Señor, ayúdame a obedecerla. Señor, perdóname porque ya pequé con la mente. ¿No? Cada qué tiempo pactas con el Señor. Yo lo hago seguido porque cada vez que oro por alguien, cuando estoy orando por él, le digo, repite esta oración. Señor, hago un pacto nuevo contigo. Perdona nuestros pecados. Yo le digo, perdona nuestros pecados. Y una vez por ahí aprovecho. ¿No? Pero cada qué tiempo le pides perdón a Dios. Cada qué tiempo pactas con él. Te esperas hasta fin de año para pactar. O hasta enero para decir, voy a pactarte, Señor. ¿Qué? ¿Qué le has pactado al Señor? Y no lo has cumplido. Está como los que dicen, en enero empiezo a hacer ejercicio, ¿verdad? Qué bueno que no lo han pactado, porque imagínense cuántas veces ya le hubiéramos fallado al Señor. Es que en enero ya me voy a empezar a cuidar, ¿no? Hay quienes hasta de broma dicen, es que no estoy gordo, estoy muy bendecido. ¿Qué has pactado con Dios y le has fallado? No me respondas, porque todos aquí, sin excepción, incluso yo, he pactado algo con Dios y le he fallado. Por eso a veces, en mi caso, han tenido que venir las llamadas de atención, los jalones de oreja. No se te olvide que quedamos en esto. ¿Cuándo me vas a obedecer? Ya, Señor. Ahora sí, ya. ¿Y qué pasa? ¿Ya nos sentimos bien? A través le fallamos, como el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué pasa si seguimos pecando? Estamos en Hebreos. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 33. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Aguas. ¿Sí? El Señor nos advierte a todos, principalmente al que está predicando. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdonó sus pecados. Además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo que juzgará a su pueblo. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos,
Recuerden, todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron, los maltrataron delante de la gente y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. Entonces, ¿realmente eras feliz con la vida que llevabas sin Cristo? Yo no. A veces el pecado está ahí latente, ¿verdad? La concupiscencia, dice la Escritura. El deseo a pecar. Pero debemos de estar recordando qué es lo que nosotros anhelamos. ¿La vida eterna o la muerte eterna? Nosotros somos los que vamos a decidir. Hay muchas personas que te dicen, y tú cuando mueras, ¿a dónde te vas a ir? Y muchas personas dicen, a donde Dios diga. No es cierto. Es a donde tú escojas. Dios ya dio a su Hijo Jesucristo para que Él diera su vida por ti y por mí, para que derramara su sangre preciosa y fuera muerto en la cruz por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios a la gente de este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió al Señor Jesucristo para condenarnos, sino para salvarnos. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién va a decidir si nosotros vamos a pasar la eternidad con Dios o la muerte eterna? A decidir, ¿eh? A separar va a ser el Señor, Él va a separar, pero la decisión es tuya y mía. Tú decides la vida eterna o la muerte eterna. Por eso es que la palabra de Dios es muy fuerte, ¿sí? Y que nos invita, no nos obliga a dejar de practicar el pecado, pero nos exhorta, nos invita, nos recuerda a que debemos dejar de practicar el pecado. A que si ya hicimos un pacto nuevo con el Señor, lo respetemos, ¿sí? Hay quienes dicen, es que cuesta mucho trabajo, no sé cómo hacerle, ¿sí? Yo luego hay personas que me dicen, ¿cómo le hago? Dígame qué hacer, escríbame algo, mándeme algún versículo, un salmo, el Salmo 139, mándeme para que me lo aprenda de memoria. Y solo les escribo 4 letras y les mando el mensaje. Les digo, con esto vas a poder hacerlo. ¿Cuáles son esas 4 letras? O, B, D, C. Sencillo. Obedece a Dios. Esa es la clave. Haz su voluntad y ya no más la tuya. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahí es cuando cada uno de nosotros, los que, en el caso de los que venimos del mundo, que en este caso tienen que ser todos, hasta los que nacieron en el cristianismo lo tienen que hacer, es la oración de fe. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hacemos un pacto nuevo con Él y todos los pactos anteriores quedan inválidos, son pactos viejos y son desechos, ¿sí? Romanos 10 del 8 al 13. Romanos 10 del 8 al 13. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen en de corazón que Dios lo resucitó, entonces Dios se librará del castigo que merecen. ¿Cuándo es cuando tú puedes hacer la oración de fe por la persona? Cuando ya está en coma, cuando ya, yo lo he hecho por personas que están, incluso que han estado a punto de morir y Dios les da otra oportunidad, o que ya están a punto de morir y le pido perdón a Dios por sus pecados y bueno, hasta se van sonriendo en paz. ¿Ok? Porque la persona está escuchándote, está consciente, aunque esté en coma. Eso ya también lo he comprobado.
Pero de ahí en fuera, la persona a la que vas a invitar a que haga su oración de fe tiene que decirlo a la persona. Si le cuesta trabajo es porque algo hay por ahí. Y no pueden, y se les traba la lengua, ¿no? Y hasta tartamudean y hasta se quieren ir corriendo por lo que los tiene gobernados. Entonces, tienes que hacer una oración de liberación y ya que el Señor lo haga libre, entonces ya va a poder hacer su oración de fe. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda, pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Amén. Entonces, Dios no te va a dejar en vergüenza. Si tú le has dejado a Dios algún problema, alguna situación, entonces deja que Él pelee por ti. No trates de ayudar a Dios. Tú solo obedece. ¿Sí? Si has fallado, si le has fallado a Dios en algún pacto que has hecho con Él, pacta nuevamente con Él. Pídele perdón. Pero ya no sigas practicando el pecado. ¿Sí? Porque los confesionarios no hay cristianos, ¿eh? Donde vayas, pecas, te arrepientes, perdón, pides perdón y te mandan a... No. ¿Sí? Por eso tú y yo tenemos que tomar la decisión. O Dios o el mundo de pecado. No hay más. Yo te aconsejo que te quedes con Dios solamente. Que te alejes de todo lo que te lleva a pecar. ¿Sí? Hay muchas personas que luego dicen, ay hermano, es que, ¿cómo le hago? Porque pues me invitan a una fiesta y pues me tengo que tomar una cerveza para no hacerles feo. ¿Qué hago? No vayas, ¿no? Si estás batallando y no puedes, pues no vayas. Ay hermano, es que en mi trabajo todos son bien groseros y luego de momento cuando voy yo estoy hablando igual groserías con ellos. Aléjate de ellos. Ve, trabaja y en tu hora de comida, si están todos juntos en algún lugar, pues no sé, vete a comer al patio, al baño, en algún lugar donde no estés con ellos. Si no puedes, pero realmente no se puede, no se quiere. Así es, muchas veces no queremos. Queremos agradarle al mundo y no a Dios. ¿Sí? Pero quieres agradarle al mundo, te vas a quedar aquí. No va a haber vida eterna. Entonces, yo prefiero agradarle a Dios y aunque el mundo me desprecie. Es preferible. Amén. Pues este fue el tema llamado pactos, ¿sí? Tú decides si vas a volver a pactar con el Señor para obedecerle, para hacer su voluntad, para dejar de practicar el pecado, para hacer lo bueno y romper cualquier pacto antiguo que hayas hecho con el mundo. Amén. Ok, nos desconectamos de Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones para todos los que pudieron escuchar este tema y los que posteriormente lo vayan a escuchar. Que Dios les bendiga. Recuerden, estamos para servirles en las diferentes plataformas. Si necesitan oración, algún consejo, alguna guía en la palabra de Dios, no duden en mandarnos mensaje. El Señor les bendiga, bendiciones para todos. Saludos desde Nogales, Veracruz, México. Un abrazo.